Plática. Voy a presentarles al ponente que nos va a platicar sobre la regla de cálculo, un antecesor de la calculadora, el maestro Celín Miguel Pilar. Un aplauso, por favor. Bueno, antes de que el profesor nos platique acerca de esto, les voy a platicar yo a ustedes acerca de su trayectoria. El maestro es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y realizó su maestría en Ciencias Físico-Matemáticas en la misma. También tiene una licenciatura en Arqueología del ENA-INAI y cuenta con certificación CEP Conocer, servicio en lectura de Tonalmalt 2023. Tiene un diplomado en la Universidad de José Martí de Latinoamérica en Mitología Maya. Tiene una certificación CEP Conocer de lectura de Tonalán del E1376. Tiene otra certificación de CEP Conocer en Epigrafía Maya 2024. Tiene una certificación pontificia de la Universidad Católica de Perú en lengua Chehuac, nivel B2, marco de referencia europeo. Tiene un diploma de formación en latín clásico, niveles inicial, intermedio y avanzado de la Universidad de Murcia, España. También tiene un diploma de formación de hebreo bíblico, niveles inicial, medio y avanzado de la Universidad de España de Murcia. Bueno, vamos a darle la bienvenida al profesor y la plática se llama La regla de cálculo, un antecesor de la calculadora. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a la profesora Elsa y gracias por invitarme. Bueno, ahora vamos a conocer este instrumento que muchos de ustedes no lo conocen, ni yo lo conozco, ¿verdad? Porque es un instrumento antiguo para tal vez para los que estamos aquí. Pero antes de que existiera la calculadora, pues, ¿cómo realizabas las operaciones, las cuentas? No había calculadoras, entonces muchos diríamos, bueno, con lápiz y papel, ¿no? Esa es la opción más viable y que siempre se recomienda, pero sin embargo en los procesos industriales, en la ciencia necesitamos rapidez. Entonces se han diseñado diversas estrategias, por ejemplo el ábaco, pero el ábaco, ¿cómo podríamos calcular un logaritmo en un ábaco, no? Digo, sí hay métodos. Bueno, para este objetivo se inventa esto de diversos matemáticos, investigadores, aficionados, inventan la regla de cálculo. Esta regla de cálculo, ¿qué es? Bueno, aquí tenemos una imagen de una regla de cálculo. Básicamente, para los que no la conozcan, es esto. Es como un vernier, seguro ese sí lo conocen, ¿no? Un vernier sí lo conocen, el pie de rey. Bueno, es prácticamente de bolsillo, claro, también hay más grandes, pero esta regla de cálculo es para traer en el bolsillo, sacar, se mueven las reglillas y podemos hacer operaciones desplazando estas escalas, ¿no? Bueno, aquí como vemos, está ampliado, ¿no? Ahí en la presentación. Bueno, ¿qué es una regla de cálculo? Aquí tenemos nuevamente la imagen. Dice, una regla de cálculo es una tabla de logaritmos. Eso es principal, ¿no? Cuyos valores están representados gráficamente por longitudes proporcionales a su magnitud. Esta es una cita de Velázquez, que es uno de los autores mexicanos de un manual para una regla de cálculo. Bueno, estas reglas de cálculo desaparecen en 1980, cuando se inventa la calculadora electrónica, ¿no? Bueno, orígenes, vamos a hablar un poco sobre los orígenes, pero va a ser algo rápido porque mi interés es más bien mostrarles cómo funciona una regla de cálculo. Bueno, se le atribuye la invención de la regla de cálculo a Edmund Günther en 1620, o sea, vemos que estos instrumentos, así como la mayoría de las materias que tenemos de matemáticas, cálculo y todas esas cuestiones, vienen desde tiempos antiguos, ¿no?
Dice, aunque William Oughtred también hizo contribuciones significativas en 1622, pero fíjense, en 1675 Isaac Newton resuelve ecuaciones cúbicas mediante el empleo de 3 escalas logarítmicas paralelas, y además trata de implementar un cursor. El cursor precisamente es la parte móvil de la reglilla, que es transparente para leer los valores. Posteriormente dice que en el siglo XVIII los ingenieros, bueno, ahí tenemos a Boulton y a Watt, James Watt, ¿no? Mejoran este diseño. El físico Peter Roget inventa en 1815 la escala log-log. Esta escala log-log logarítmica es la fundamental de una regla de cálculo. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, en 1885 el inmigrante alemán perdón mi alemán, es muy malo, ¿no? Dietzgen crea en Chicago una compañía de reglas de cálculo. Bueno, ahí ya comienzan a comercializarse, ¿no? En Estados Unidos las 3 marcas líderes en elaboración de reglas de cálculo eran Keufel, Anesen, Dietzgen y Potts Company, ¿no? En la década de 1870 Alemania posee 2 grandes empresas productoras de reglas. Bueno, en este caso es Denner Pape, supongo, que es la famosa Aristo, y Faber, que es el famoso Faber-Castell de ahora, que bueno, ahora hace colores, ¿no? Bueno, las primeras reglas se elaboraban de caoba. Bueno, la madera siempre ha sido el primer material que utilizó el hombre. Después se fue el celuloide, laminado. Esto ya fue en el siglo XX. El celuloide es precisamente un tipo de plástico. Y por ejemplo, la parte blanca es plástico y la transparente le llaman el celuloide, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Max Ritz unifica los sistemas de escalas. Bueno, aquí el punto es que todo mundo utilizaba escalas como quería, ¿no? Pero ya en 1902 los unifica. Hubo muchos intentos de unificación, ¿no? La época de esplendor duró más de un siglo, el periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y el tercer cuarto del siglo XX. Antes del advenimiento de la calculadora de bolsillo, era la herramienta de cálculo más utilizada en la ciencia y en la ingeniería. A mediados del siglo XX se abandona la producción de reglas de caoba y se emplean plásticos. Es lo que les mencionaba. Si ustedes pueden ver algunas fotos en el internet, los ingenieros de esa época traen su regla de cálculo en la bolsa de su camisa, ¿no? Su uso continuó en los años 50 y 60, ¿no? Incluso cuando los dispositivos de computación digital se estaban introduciendo en las áreas de ingeniería, pero caen en desuso después por el uso de la computadora electrónica. Después ya se cancela la producción y fíjense, coincide con la aparición del modelo HP35 de Hewlett Packard, ¿no? Que es el 1972. Dice, la nueva generación de ingenieros de los años 60 comenzaba a usar este tipo de reglas. Hasta 1980 muy pocos ingenieros empleaban reglas de cálculo. Eso ya es en los 80s, ¿no? En las oficinas, y cesa la producción de reglas de cálculo en el mundo. Ahí está la primera calculadora. Pues obviamente ya nadie quiere utilizar una regla de cálculo, ¿no? Porque simplemente aprietas botoncitos y te da el resultado, y ahora ustedes la tienen ahí en su celular, ¿no? Incluso le pueden preguntar a la IA, ¿no? Ya no tienen que hacer operaciones. Todavía se fabrican en pequeñas cantidades para uso en sectores industriales de navegación marítima y aérea, y para aficionados y coleccionistas. Bueno, hay gente que se dedica a coleccionar estas reglas, ¿no? Son como un souvenir del pasado. Bueno, ¿cómo funciona la regla de cálculo? La regla de cálculo utiliza una escala logarítmica. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a construir una escala utilizando el logaritmo de base 10 con las potencias de 10. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que las potencias de 10, ¿no? 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 y así sucesivamente, ¿no? Aquí están distribuidas a intervalos iguales, ¿no?
Pero entonces, por ejemplo, aquí dice, en la parte de abajo tenemos otra escala con mayor resolución, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar los logaritmos de una escala normal y construyo una nueva escala. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí la escala que nosotros conocemos de una regla de estas escolares es una escala lineal, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a comenzar y voy a sacar los logaritmos de esta escala. Y por ejemplo, vean, aquí yo tengo los números, ¿no? Por ejemplo, tengo el 2, el 5, el 20 y el 60, y todos están como que muy pegados en una escala normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo utilizo una escala logarítmica? En una escala logarítmica empezamos en 1, 10, 100, 1000, y aquí como ya cambia la escala, estos números me sirven para verlos más claramente. Entonces esta escala logarítmica me está ampliando todos los valores, ¿no? Entonces esa es la ventaja de una escala logarítmica. Pero no solamente es eso, ahorita vamos a ver cuál es la principal ventaja que me permite, o que se dieron cuenta de cómo usar una escala logarítmica para simplificar los cálculos. Bueno, vamos a recordar un poco de los logaritmos, y vamos a recordar que el logaritmo de un número X es el exponente al que tenemos que elevar otro número llamado base para obtener dicho número. Es decir, aquí si tenemos, digamos que tengo una base elevada a un exponente a y me da este número X, si yo le saco el logaritmo a X en base B, pues me va a quedar nuevamente solo A. ¿Por qué? Porque el logaritmo de este número X es al exponente al que tengo que elevar este número B para obtener dicho número. Por eso el logaritmo de X en base B es el exponente. ¿De acuerdo? Claro, en este caso vamos a utilizar base 10, ¿no? También hay que recordar lo de las propiedades de los logaritmos, que ya las conocemos, ¿no? Básicamente, que tenemos, por ejemplo, dos números, X en base B elevado a la m X, y la misma base B elevado a un exponente C me da Y. Yo hago su producto, ¿no? El producto es el producto de las bases, y por propiedades de los exponentes se suman los ¿qué? Los exponentes. Entonces yo tomo logaritmo a ambos lados. Logaritmo de X por Y es logaritmo de B a la A más C. Pero por propiedades, aquí baja el exponente enfrente y me quedará logaritmo de B en base B, pues es 1, solo me queda A más C. Pero ¿quién es A? A básicamente es logaritmo de X en base B, y aquí ¿quién es C? Logaritmo de Y en base B. Entonces aquí lo que vemos es que el logaritmo de un producto es la suma de los ¿qué? De los logaritmos, ¿no? Entonces aquí ¿qué es lo que está haciendo esta operación logarítmica? El producto, esa es la propiedad fundamental. El producto, un producto de números me lo hace lineal, digamos que es la suma de los logaritmos. Entonces esto vamos a aprovechar en la regla de cálculo, ¿de acuerdo? Y básicamente lo mismo va a pasar para la división. Para la división nuevamente tenemos dos números, B a la A, que es X, B a la C, que es Y, lo dividimos y nos queda A menos C. Tomo el logaritmo a ambos lados, pasa para acá, me queda A menos C, sustituyo A, que es logaritmo de X, y sustituyo B, que es logaritmo de Y es la resta, ¿no? Entonces, nuevamente una operación tan compleja como la división, solo tengo que restar los logaritmos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las partes de la regla de cálculo. La regla de cálculo tiene tres partes. La regla, que es la mayor, ¿no? Y tiene en medio una ranura. El cuerpo de la regla básicamente es la regla. La reglilla es una regla pequeña que encaja en la ranura de la regla, y el cursor, que es el que se va moviendo y con el cual podemos leer. Y aquí están. El cuerpo grande es la regla, y aquí en medio tiene una ranura. En esta ranura yo le meto la reglilla y el cursor se puede desplazar sobre toda la regla. Y estas escalas son escalas logarítmicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente voy a operar con propiedades logarítmicas.
¿no? Vamos a ver algunas de estas escalas, ¿no? que las construyeron. Dice escala C y D. Bueno, esas escalas C y D son esta y esta. Una está sobre la parte que se mueve, que es la reglilla, y la otra está fija en la regla. Dice, son escalas fundamentales iguales. Son iguales estas escalas. Y son fundamentales en el sentido de que vienen en todas las reglas de cálculo. La escala D se halla en la regla, y la C se halla en la reglilla. Bueno, aquí hay un error, ¿no? Es C. Representan valores de 1 a 10. Eso es importante. Los valores son del 1 al 10. Ajá. Aquí lo podemos ver. Empieza, ¿no? Dicen, se usan para operaciones de multiplicación, división, proporciones. Sirven para hallar cuadrados y raíces cuadradas combinadas con las escalas A y B. Combinadas con las escalas logarítmica L, puede hallar las matizas de los logaritmos. Bueno, vamos a tratar de describir otras. Las escalas A y B también son fundamentales y están acá. Si se dan cuenta, si ustedes compraran una regla, la más básica, traen las A, B, C y D. También son fundamentales iguales. Cada una se divide en dos partes. Entonces, la A se divide en A1 y A2. Una a la izquierda y otra a la derecha igual a B. B1 y B2. Siendo cada una parte la mitad de las escalas C y D. Bueno, y aquí nada más es por conveniencia, ¿no? La parte 1 representa valores de 1 a 10 y la parte 2 de 10 a 100. Se usan para multiplicaciones, divisiones y proporciones. Se relacionan con las escalas B y W de la regla. Bueno, ahí no salió la parte de abajo. Dice, la escala CI. Bueno, esta es la escala C invertida, o sea, tiene los inversos. Es de color rojo, ahí está, de este lado, está en medio. Ajá. Se utiliza para hallar los recíprocos de los números con la ayuda de las escalas C y D, para hallar con logaritmos de números, con la escala L, valores de funciones cosecante y cotangente, y también con ayuda de las escalas trigonométricas seno y tangente. Bueno, la escala K es la cúbica. Sirve para hallar los cubos y raíces cúbicas de los números combinadas con las escalas C y D. También se divide en tres partes, ¿no? Una a la izquierda, a la derecha y al centro. Si se dan cuenta, en esta regla que teníamos no está la escala K. Aquí tuve que utilizar otro modelo en donde sí aparezca la escala K, porque cada regla era producida por una compañía diferente, cada modelo era diferente y incluían escalas como ellos digamos que a conveniencia, pero en realidad había fundamentales, ¿no? Esto también es fundamental. La L es la logarítmica. Se usa para hallar las mantizas de los logaritmos de base 10 de los números representados en las escalas C y D. Bueno, las mantizas, recuerden que es la parte decimal, ¿no? También de los logaritmos de las funciones trigonométricas. Bueno, esta, si ven, no tiene L tampoco, ni la anterior. Entonces aquí es otro modelo y aquí está la L, ¿no? Está acá abajo. Está cortada ahí. Ajá. Bueno, entonces aquí tenemos que las escalas A, B, C, D y C1 son las fundamentales, ¿no? También podemos considerar como fundamental la L y la K, ¿no? Y estas son las que siempre van a aparecer en una regla de cálculo, ¿no? K y L. Entonces, esta es una regla básica. Estas reglas las comenzaban a utilizar en la secundaria. Entonces todo el mundo desde ahí te entrenabas y ya cuando llegabas a la prepa las sabías manejar bien, en la licenciatura pues también. Bueno, ahí tenemos, esta regla ya es más sofisticada y si se dan cuenta, pues aquí ya aparecen muchísimas más escalas, no solamente la A, la B, la C, la D, la K o la L, sino aparece LL0, DI, ST y así sucesivamente, ¿no? Bueno, otras escalas, por ejemplo, esas otras escalas que ya traen es las escalas CF y DF o DPi. Dice que se hayan desplazadas de las escalas C y D en un valor igual a pi. Se usan para multiplicar o dividir por pi y sacar los valores de la raíz piésima, ¿no? Escala C y F, es la escala CI desplazada por pi.
Básicamente las que tengan esta F son desplazadas por pi, ¿no? Entonces es la escala CI desplazada por pi. ¿Estamos de acuerdo? Igual esta es la C desplazada por pi, la D desplazada por pi y esta también. Escalas trigonométricas. Vamos con las trigonométricas. ST y ST'. Bueno, las escalas ST, S y ST se hallan en el reverso de la reglilla, en las reglas de bolsillo. Dice que sirven para resolver problemas de astronomía, ¿no? También hay una para radares. Bueno, básicamente con esto podemos calcular el seno, con esta la tangente, ¿no? Otras escalas, LL, logarítmica 1, 2, 3 y 4, son escalas logarítmicas, log. Se usan para hallar los logaritmos neperianos de base 2.7, ¿no? De las escalas C y D. Bueno, ustedes van a decir, ¿pero por qué tantas? Bueno, lo que pasa es que la LL01 va de 1.1 a 1.01, la L2 igual de 0.1 a 1.105 y así sucesivamente. Entonces, tú para calcular un valor necesitas buscar ese valor en la escala correspondiente. Otro, escalas LL0 y LL00. También son logarítmicas, si se dan cuenta, pero aquí ya son valores que no tienen parte entera, son decimales para la LL0 y todavía la doble cero va a otros valores, ¿no? Y también diversas operaciones. Otras, escalas B y W son escalas eléctricas. Se hallan al reverso de la regla y se combinan con las escalas. ¿Qué significa esto de eléctricas? Se utilizan para resolver circuitos, pero no todas las reglas lo traían y había reglas especiales. Cuando ibas a llevar la materia de circuitos tenías que ir a comprar una regla de cálculo de circuitos. Escala FKC, resuelve la fórmula de resonancia, dados dos de los tres valores, capacitancia, inductancia, L y la frecuencia, se puede hallar el tercero, ¿no? Relacionando las escalas A y B. Es lo que les digo, estas ya son escalas especializadas. Las escalas C y F, digamos que Celsius y Fahrenheit, ¿no? Dice, dan los valores de una temperatura a otra. Ese era para convertir, y no todas las escalas lo traen. Sus divisiones no son logarítmicas. Y la escala P es la escala pitagórica. Y no se lleva en todas, nada más dicen este modelo de regla, el Darmstadt, y se relaciona con las otras escalas trigonométricas, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras escalas. De la versión básica que les comenté, las ST y ST' están al reverso de la regla. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Sacar el cursor a la reglilla y darle la vuelta. Y en la otra básica, este es el reverso, ¿no? Aquí están. Y bueno, aquí están todas las que les mencioné, la log 01, 02, 03, DF, CF, C y F. Aquí está la logarítmica. Aquí está la CI, que es la inversa de C. Está la L03, 2 y 1, ¿no? Entonces, por lo general, una regla tenía dos lados. Y si no, pues podía sacar la reglilla, que era esta, y le daba la vuelta. Bueno, ¿qué operaciones podemos hacer? La multiplicación, por ejemplo, que es la más básica, ¿no? Dice, se realiza teniendo en cuenta la propiedad de que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, para multiplicar los factores, basta sumar las longitudes representativas de los factores sobre la regla. Entonces, como las escalas son logarítmicas, y yo sé que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, pues yo simplemente voy a medir las distancias sobre la regla y las voy a sumar, porque ya son logarítmicas. Y entonces, básicamente, de un producto lo puedo resolver haciendo una suma de las distancias sobre las escalas, así de sencillo, ¿no? Entonces dice, para multiplicar usamos las escalas C y D. La escala D representa el primer factor y la escala C representa el segundo factor. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido, a ver más o menos cómo sale esto. Aquí tenemos, hay que multiplicar 1.4 por 2, nos da 2.8. Bueno, en primer lugar voy a localizar el primer factor, que es 1.4 en la escala D. Luego voy a mover la reglilla que tiene la escala C y voy a colocar el índice. El índice es el inicio de la regla C en el número 1.4 y mido una distancia de 2 sobre la escala C
y luego ya veo qué número me da sobre la escala D, me regreso a la D. Entonces, vamos a ver si... Bueno, para realizar la multiplicación de 1.4 por 2, vamos a utilizar las escalas C y D, que son las escalas fundamentales, comunes a toda regla de cálculo, y si nosotros podemos ver, del lado izquierdo se hallan aquí las escalas. Esta es la C y la D. La escala C se halla sobre la reglilla y la D sobre la regla. Bueno, en este caso vamos a localizar el primero de los factores, ¿verdad? Que es 1.4. 1.4. Lo vamos a localizar sobre la escala D. Y viene siendo Entonces, sobre D mido 1.4. Aquí está 1.5. En este caso tendríamos el 1 y aquí tendríamos el 1.5. Aquí está el 2. Recordemos que estas escalas también funcionan como múltiplos, ¿no? Entonces aquí nos están diciendo que si este es el 1 y este es el 2, en la escala D aquí tenemos el 1.5 y este es el 1.4. Aquí vamos a poner el índice. El índice es que muevo esta escala C, el inicio, el 1 lo pongo en el 1.4. De tal manera que el índice, que es el 1, coincida con el 1.4. Entonces aquí ya tenemos el índice, que es el inicio de la escala C, en el 1.4. Entonces 1.4 y aquí pongo el inicio de la escala C. Y voy a medir 2 sobre la escala C. Que sería hasta aquí. Y entonces ya mido toda la distancia que hay de aquí hasta acá. Leemos con el Porque el logaritmo de una suma, pues es la suma de los logaritmos, de un producto, perdón, es la suma de los logaritmos. Entonces es esta distancia más esta y ya me da. La escala D, si nos damos cuenta, nos da 2.8, que básicamente es la suma de las distancias de 1.4 más 2 más ¿verdad? Más 2 y llegamos hasta 1.8. 1.8. Entonces básicamente estoy sumando distancias nada más sobre las escalas. Es todo lo que estoy haciendo. Entonces mido esta distancia, luego desplazo aquí el inicio, mido la otra y me fijo a dónde llegué. Multiplicar 1.4 por 2. Entonces 2.8. no sé, eso les está muy complicado. Yo digo que está sencillo, ¿no? Además, con la práctica ya nos acostumbramos a hacerlo rápidamente. Y el problema aquí fundamental es la precisión, porque hay que estar viendo, haciendo que coincidan las marcas de la regla. Esa es una. La otra, el error de paralaje, ¿no? Porque no es lo mismo que lo leas así, o que lo leas de este lado, o que lo leas de frente, y igual hasta la forma en que ves el cursor puede hacer una lectura imprecisa, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría con la división? Pues con la división es la resta, ¿no? El logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces voy a medir una distancia sobre una escala, luego le resto la otra distancia sobre la escala y lo que me quede, ya esa es la división. Entonces nuevamente es lo mismo. Para dividir usamos las escalas C y D. La escala D se usa como dividendo y la C como divisor. Entonces, por ejemplo, si quiero dividir 805 entre 35, que me da 23, pues voy a buscar primero el dividendo, que es 805, en la escala D, y el divisor en la escala C. Muy bien, entonces, pero dice que para restar, mido yo 805 en la escala D y hago coincidir el 35 de la escala C. Y luego dice, el índice izquierdo, o sea, el comienzo de la escala C, me va a señalar en la escala D qué distancia es, y dice que es 23, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Bueno, vamos a hacer una operación de división, utilizando la regla de cálculo. Nuevamente, aquí vamos a tener 805 entre 35. Vamos a utilizar de nuevo las escalas C y D, que son nuestras escalas fundamentales a toda regla de cálculo, así como la A y B. Pero nuevamente aquí nos fijamos, tenemos aquí la C y la D. Entonces, primero vamos a localizar, es 805, que va a ser el dividendo. Lo vamos a localizar en la escala de la regla, en la escala D de la regla. Lo buscamos, aquí está 3... 805.
6, 7, 8. Está aquí. Y entonces si nos fijamos... Ustedes me van a decir, bueno, pero es que ese es 8.5, ¿no? O bueno, 8.05. Bueno, aquí pueden utilizar las escalas multiplicándolas por un múltiplo. Entre el 8 y así podemos funcionar. 8.05, que básicamente 8.05 se lo multiplicamos por 10 al cuadrado. Y vamos a localizar también sobre la escala C, sobre la escala C, que es mi otra escala fundamental. Voy a localizar el divisor, que en este caso sería 35. El 35 lo voy a tener sobre la escala C, que es esta amarilla. Aquí está 4, este es 3. Aquí está pi, 3, pi, 4. Aquí está 3.5. 3.5 es 35, Entonces, si multiplicamos el 3.5 por 10, ¿no? Por 10. Entonces, básicamente voy a hacer coincidir. Voy a llevar el 35 3.5 hasta el 8.5. lo voy a hasta el colocar 8.05, que es el 805. en el 805. Entonces, el 35 va a quedar 3.5 entre 8.05 o 805. 8.1, o sea, en el 8.05, o sea, en el 805. 35 y 805. Una vez ya realizado este cálculo, me fijo dónde va a comenzar mi escala C. La escala C comienza básicamente aquí, el número 1. Básicamente es la distancia de abajo. ¿A qué señala? Menos la de arriba. O sea, es 20. Y es el resultado. Es 20. Porque el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Resto de escalas. ¿Verdad? Aquí en la escala D. Lo estoy leyendo. ¿Qué distancia me dio? Pues aquí está 2.3, ¿no? Y ese va a ser el resultado. Que sería 23. Multiplicado por el factor de 10, ¿no? Señalar con el cursor. Aquí están muy juntos, no es necesario, ¿verdad? Pero el 1 me da 2.3, que es 23 en la escala D. Entonces, ese sería mi resultado. Básicamente estoy restando a la escala de abajo la escala de arriba y ya el resultado es el valor. D, que es la escala que está en la parte de abajo, ¿verdad? Le estoy restando toda la escala C que está en la parte de arriba. Y la resta es mi resultado. ¿Por qué? Porque ya vimos que en unas escalas logarítmicas la división, el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Así es que lo único que tengo que hacer es restar distancias. Esta propiedad es lo importante de la regla, porque una operación compleja como la división se vuelve lineal, nada más una resta, y una multiplicación también compleja se vuelve una suma. Todo es lineal. Bueno, también puedes sacar la raíz cuadrada, ¿no? Dice, cada número en la escala D es la raíz cuadrada del correspondiente en la escala A. Para hallar la raíz cuadrada de los números comprendidos entre 1 y 10 se usa la escala 1. Y para de 10 a 100 se usa la escala 2. Entonces, por ejemplo, hallar la raíz cuadrada de 1.7, que es 1.3. Bueno, se busca el número 1.7 en la escala A y luego leemos con el cursor cuál es el valor en D. Ese está fácil. Entonces, muy bien. Vamos ahora a realizar el cálculo de una raíz cuadrada utilizando la regla de cálculo. Para esto vamos a utilizar la escala A y la escala D. Hay que recordar también, ¿verdad?, que cada número de la escala D, cada número de esta escala D, es la raíz cuadrada correspondiente de cada número en la escala A. Muy bien, esta escala A es la que está arriba de la B, arriba de la amarilla. Y bueno, en el primer sentido, lo que siempre hacemos es alinear bien los índices, por ejemplo, el de la reglilla con la regla, C con la D, los unos. Bueno, aquí no hay tanto problema porque la escala A y la escala D están sobre la regla, no se están moviendo, están fijas. Posteriormente, voy a localizar el número que estoy buscando en la escala A, al cual le voy a sacar la raíz cuadrada. Hay que recordar que si el número está entre 1 y 10, se utiliza la mitad izquierda de la escala A.
Vean, 1, 2, 3, 4, hasta 9, 10. Y si el número está entre 10 y 100, se utiliza la otra mitad derecha. Esta mitad izquierda es la 1 y la mitad derecha es la 2. Muy bien, el número que estoy buscando ahora es 1.7. Como vemos está entre 1 y 10, entonces voy a buscarlo en la escala A1, que es la mitad izquierda. Muy bien, ¿dónde tenemos el 1.7 en la escala A? Bueno, el 1.7 aquí está. En la escala A es esta, aquí está el 1, aquí está el 2, este es el 1.5, 1.6 y 1.7. Entonces voy a desplazar mi cursor hasta el 1.7, aquí tengo 1.5, 1.6 y 1.7. Y me fijo qué valor le toca en la escala D. Señalando aquí sobre mi escala A el 1.567. Porque cada número de la escala D es la raíz cuadrada de la escala A. Correspondiente me está señalando en la escala D y vemos aquí, ¿verdad?, que el número que me está señalando en la escala D, esto es 1, este es 1.5, este es 1.1, 1.2 es el 1.3, es el 1.3, ¿sí? Es fácil ese, ¿no? Ese cálculo está sencillo porque ya me da que una escala es la raíz cuadrada de la otra. ¿Qué pasa con si quiero calcular los logaritmos, ¿no? El logaritmo natural, el de base E. Bueno, se busca el número del cual se desea hallar su logaritmo en la escala log-log correspondiente. Acuérdense que tenemos varias LL, pero tenemos que buscar el número que tenemos en una de esas. Luego dice, localizada la escala, se coloca el cursor en la escala log-log, en el número, y se lee en la escala D. El valor se va a leer en la D, ¿no? Entonces, si quiero, por ejemplo, el logaritmo natural de 90, que es 4.5, busco 90 en una de las escalas log-log, y luego leo el valor con el cursor en la escala D, ¿no? Por ejemplo, Bueno, ahora vamos a realizar el cálculo de un logaritmo natural o neperiano. Estos son los que son de base E. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para esto? Bueno, aquí lo que necesitamos hacer es utilizar las escalas logarítmicas y la escala D. Nuevamente vamos a tratar de medir los valores en la escala D. Entonces las escalas logarítmicas son las LL. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las LL. Si nosotros checamos, aquí podemos observar las escalas LL. Vamos a buscar el valor que más nos convenga, porque aquí vemos los valores, ¿no? Dependiendo del valor del número del cual queramos hallar la escala. Tenemos 3 LL, sí lo recuerdan, ¿no? Y cada una le dan valores diferentes. Incluso tenemos otras LL arriba. Nuestro ejercicio dice logaritmo de 90, ¿no? El logaritmo natural de 90, ¿verdad? Y debe ser 4.5. Bueno, en este sentido, vamos a utilizar estas escalas, las escalas logarítmicas, y la que nos conviene más es esta, que es la que nos va a dar el valor, porque 90 es 9 por 10, ¿no? Del logaritmo natural. Entonces, para esto lo único que vamos a utilizar es que en este caso al número al que le queremos sacar el logaritmo es 90. Aquí tenemos valores de 1, 1.2, 1.3, y aquí vamos a estar llegando mejor en la tercera escala logarítmica, la LL3. Podríamos nosotros calcular el valor del logaritmo. No, estaba aquí hasta 100 en la del medio. Entonces vamos a utilizar la LL3, la escala log-3, que son las escalas logarítmicas. LL es log-log. Aquí vamos a ajustar simplemente como en general. Aquí tenemos que las escalas D y L están están juntas, entonces simplemente busco el valor de 90 aquí y lo leo en la de arriba porque están juntitas. Arriba de la escala 3 logarítmica, ¿no? LL3. Aquí está luego la D. Simplemente vamos a buscar el número que estamos buscando su logaritmo.
El número que estamos buscando su logaritmo es el de 90, es este. Aquí está antes. 4.5, ¿no? Ahí está vamos a arribita. colocar el cursor. Y si se dan cuenta, lo leemos en 4.5. Ese sería directo. 4.5. Ahí lo podemos ver. 4.5. Bueno, el recíproco, por ejemplo, ¿cómo saco el inverso de un número? Dice, para sacar el recíproco de un número se usa la escala recíproca CI, la cual es la escala C invertida, y por tanto todo número en C es el recíproco de CI, y todo número de CI es el recíproco de C, ¿no? Dice, así se busca el número A del cual se quiere sacar el recíproco en la escala C y se lee con el cursor en la escala CI, el inverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el inverso de 2, ¿cuánto sería 1 entre 2? Bueno, busco el número 2 en la escala C, pongo el cursor ahí y leo qué valor le toca en la escala CI porque es el inverso. Bien, vamos a utilizar la regla de cálculo para hallar el inverso de un número. Para esto vamos a utilizar la escala recíproca CI y la escala C. Estas dos escalas, la C y la CI, las vamos a utilizar. Las buscamos aquí y vemos que no están. Damos la vuelta a la regla, y vemos que aquí se encuentra la escala C y la CI. Esta es la escala recíproca. Están juntas en este caso. Y este está en rojo. La escala estándar que hemos venido utilizando, todas las reglas. Entonces, si nos damos cuenta, estas dos escalas se hallan sobre la reglilla, ¿no? Las dos están fijas en la reglilla. Bueno, entonces, nuestro problema consiste en hallar el inverso de 2, que debe ser un medio. Entonces, buscamos el número del cual queremos hallar su inverso en la escala C. En este caso es el 2. Buscamos el 2 en la escala C, que es la escala amarilla, y aquí la tenemos el 2. Colocamos ahí el cursor para ver, el cursor o corredera, como le llamemos, y ahí mismo nos está dando, ¿no? ¿Cuál es el número que está arriba de 2 sobre la escala CI? Pues es este, ¿no? Incluso podemos ver. Ahí dice 5, pero obviamente es punto 5. Pero nosotros hay ciertas reglas que debemos de conocer, instrucciones de cómo manejar las escalas, y cada vez que yo leo un número, si está en una escala, se recuerda el punto decimal tantas veces. Todo eso se tenía que aprender en el manual. Bueno, también podríamos sacar la función seno con la escala S, nada más que ahorita ya por falta del tiempo ya no tenemos tanto tiempo. Digamos que se lee el seno en la escala S y el valor, se pone el ángulo en S y el valor mediante la tangente igual se lee en la escala T, y el valor, el ángulo se lee en la escala T y el valor me va en la escala D. Aquí, por ejemplo, seno de 30, ¿no? Que tenemos que buscar 30 grados en la escala trigonométrica S, el ángulo, y luego leer el valor en la escala D, ¿no? Ahora vamos a realizar el cálculo de una función trigonométrica utilizando la regla de cálculo, y en este caso vamos a calcular el seno de 30 grados, el cual es igual a 0.5. Bueno, en este sentido vamos a necesitar las escalas trigonométricas. ¿Cuáles son las escalas trigonométricas? Vamos a recordar, las escalas trigonométricas son las escalas S y T. También está la ST y la ST'. Con el problema de la escala S podemos calcular el seno, por ejemplo, y por ejemplo con la T podemos calcular la tangente. Estas escalas trigonométricas, nosotros vamos a leer en estas escalas trigonométricas que se encuentran, en este caso, en este modelo de reglas, se encuentran en la reglilla, en donde se desplaza, ¿sí? Y si notamos de este lado, aquí dice podemos ver buscar ángulo, ¿no? Que podemos leer los valores de los ángulos. Entonces, en estas escalas podemos localizar el valor del ángulo y el valor de la función trigonométrica, el valor natural, lo vamos a tener en la escala D. Esta. Entonces, por ejemplo, en este caso, si necesitamos leer el seno, vamos a utilizar la escala C. Y como necesitamos sacar el seno de 30, lo que necesitamos primero es que esté básicamente alineado los índices. Y
Y una vez que tenemos alineados los índices, los inicios de estas, ya podemos, en este caso, por ejemplo, uno de la C y uno con el 1 de la D, ya podemos, porque de esto depende toda la realidad, ya podemos buscar el ángulo. El ángulo que necesitamos es el de 30. Entonces aquí, si nosotros vemos la escala S va creciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos 10, aquí tenemos 15, aquí tenemos 20 y aquí podemos llegar hasta el número 30. Este es el valor del ángulo seno de 30. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a leer 30 ahí, y en la escala D que es 5, ¿no? ¿qué valor le corresponde 3.5? El ángulo que es 30 grados en la escala D. La escala D, aquí vemos abajo de S está la amarilla que es la C, y la D que está abajo de la amarilla, la D. Bueno, ¿cómo hacemos para sacar el coseno? Bueno, no tenemos una escala para el coseno, por ejemplo, sacamos el seno del complemento y ya sacamos el coseno. La tangente con la escala T y así las demás fórmulas trigonométricas, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones podemos tener? Una regla de cálculo es un instrumento para realizar diversas operaciones matemáticas por medio de escalas logarítmicas. Son instrumentos de bolsillo para su fácil transporte, estaban hechas de plástico y celuloide, madera y también de cartulina, ¿no? A diferencia de las calculadoras electrónicas, se requiere un conocimiento básico de escalas logarítmicas y álgebra y trigonometría básica para su manejo. Hay diversos tipos de reglas enfocadas a cálculos específicos, algebraicas, trigonométricas, eléctricas, astronómicas, de radares, etc. Bien, y dice que tuvieron su auge en la segunda mitad del siglo pasado para ser finalmente reemplazadas por las calculadoras hacia 1980. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, les muestro, tenían que tratarse leer el manual y luego la tabla de ejemplos, ¿no? En la secundaria. Y también había el instructivo de la empresa para cada regla. ¿Sí? No sé, aquí les comento la otra regla, la más básica. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Sí, esa información que encontré, básicamente la encontré ya de Wikipedia y me faltó citar la fuente. Básicamente yo encontré esto porque yo me enfoqué más al uso de la regla, no tanto a la historia. Y la verdad sí me sorprendió ese dato. Sabemos que Newton también fue un pionero en muchísimos campos, en la física, incluso en el esoterismo, ¿no? Newton trabajó todos los campos y ahí me sorprendió mucho ese dato. Sí. Cardano, sí, pero aquí él intentó utilizar la regla de cálculo, ¿no? Las escalas logarítmicas, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que también fue un pionero en esto, ¿no? En la regla de cálculo. Ignoro la fuente si más profundamente hay algún libro escrito en donde venga este dato, ¿no? Yo ese dato lo tomé de Wikipedia, pero sí, él utiliza esta, pero con 3 escalas logarítmicas. ¿Y tienes la fuente donde pueda uno ver? O sea, ¿cómo intentó resolver la cúbica, por ejemplo? No, sí, pero si quiere le paso la información, sí. Sí. Gracias, Claro que sí. Gracias. Bueno, supongo que a usted le tocaron estas reglas o ya no. No. No, sí, disculpe. Disculpe. No, estas reglas las utilizaron en muchos campos y hasta para ir a la luna, ¿no? O sea, nosotros creemos que, bueno, pero no. Básicamente estos cálculos fueron hechos así. ¿Sí?
¿Alguien más? ¿Alguna otra? Entonces, ustedes que están aquí tomando clases, ¿podrían manejarlas ya? ¿Sería cómodo para ustedes? ¿Sería fácil hacerlo? ¿La cambiarían por su calculador? No. Bueno, nada más de así. Bueno, sería todo. Un aplauso para el profesor. Muchas gracias, profesor Serín, por una plática tan interesante. Bueno, les comento que la salida es por los laterales derechos y la asistencia se registra a la salida, ¿ok? O sea, los chicos que no registren salida no están registrando asistencia. Entonces, ayúdenme a formar filas para que los podamos escanear sus códigos. Gracias. Los invitamos a la siguiente plática, que es a las 12 del día.